En tanto, agradezco mucho al doctor Eduardo López Betancourt que nos tome la llamada. Él es doctor en Derecho y catedrático de la UNAM. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo. Igualmente, Jonathan, para mí es un placer poder contactar con usted y su auditorio. Doctor, hemos visto ya en algunas columnas a lo largo de la semana, hoy precisamente Jorge Fernández Menéndez habla de las diferencias de opiniones que puede haber dentro de la misma Suprema Corte de Justicia de los ministros para, unos a favor de la consulta, otros en contra. ¿Usted cómo está viendo o cómo ve que se perfilen las votaciones en los próximos minutos? Mire, Jonathan, en México no pasa nada, o por lo menos no hay novedades. Todo es igual. Lo mismo del sexenio pasado, del antepasado y así sucesivamente. El que manda en México es el Ejecutivo, es el que toma las decisiones. Y los otros partidos solamente son comparsas, son acompañantes. Por eso bien se dice que nuestro sistema es presidencialista, eminentemente monárquico, donde el que manda es el que manda y los que no obedecen les va muy mal. Quien no acata la decisión del gran jefe del Estado mexicano se arriesga a descalificaciones, ofensas, en fin, una marginación evidente. Pero doctor, nos han dicho hasta el cansancio en las mañaneras que estamos en otros tiempos y que ya el presidente no tiene injerencia en los otros poderes de la Unión. Jonathan, permítame una sonrisa. ¿Eso usted lo cree? ¿Y lo cree cualquier mexicano que tenga un mínimo de materia gris? El presidente sigue mandando y sigue imponiendo y sigue decidiendo, y si no es por un camino es por el otro, y hoy en la Corte se van a resolver los que estén dentro del grupo del presidente y de los que no comulguen con él. Ahí está la prueba. Doctor, esto va a ser así. Y justamente también he leído varias opiniones al respecto de que hoy será un día decisivo para saber si la Suprema Corte tiene verdadera autonomía o, como ha pasado en otros sexenios, está supeditada al poder del Ejecutivo. Pues mire, yo también veo y observo que va a darse ese fenómeno político, aunque circunstancialmente operado por una serie de hechos que van de la mano con el derecho. Y aquí es donde vale la pena dividir el tema que usted me formula, la pregunta que usted me formula en dos áreas. Lo que está pidiéndose es correcto jurídicamente. ¿Es correcto estar ubicando en el sillón de acusados a expresidentes cuando también debe de haber otro tipo de personajes? ¿Está bien el que se señale solo de manera exacta que se va a sancionar a expresidentes? Mi respuesta jurídica es no, y porque me parece ocioso este trabajo, pérdida de tiempo, me parece absurdo. Yo le quiero rogar, y usted me podrá contestar, si hay alguna disposición en la Constitución o en alguna otra ley que diga no se puede proceder contra expresidentes. ¿Dónde? Hay una disposición muy ligera y bastante digna de interpretación de que durante el mandato un presidente de la República solo podrá ser juzgado por traición a la patria, por delitos graves. Pero eso lo dice muy claramente nuestra Carta Magna. Pero y la Constitución como el ejercicio, o sea, una vez que deja el ejercicio, pues se vuelve un ciudadano como es Jonathan, como es Eduardo López Betancourt, como es cualquiera, no le conserva un fuero o un trato especial. Exacto. Creo que aquí se está un poco de veras abusando de una situación doble. Por un lado, la ignorancia de muchos, y por otro lado, complacer un capricho presidencial. Doctor, en una conversación que sostuvimos con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos mencionaba que la Corte tiene también la facultad de poder reformular la pregunta. ¿Cree que podamos estar en ese entendido el día de hoy? Pues mire, sí, definitivamente está en esa opción, pero me parece, vuelvo a repetirle, de inicio jurídicamente ocioso, aunque la reformule. ¿Por qué?
Si se puede actuar, mire, yo le voy a poner un ejemplo muy concretito cómo se puede actuar contra un expresidente que se llama Enrique Peña Nieto. ¿Quién ordenó la matanza en último caso de Ayotzinapa, o por lo menos la desaparición de los jóvenes? El jefe del ejército. ¿Quién lo es? Entonces, no hay necesidad nunca, Jonathan, de entrar a ese proceso verdaderamente incorrecto. Cuando se puede, mire, el propio Salinas ha cometido ilícitos, lo siguen cometiendo. No se diga Fox, todo el tiempo son delincuentes que permanentemente están violando la ley. Entonces, no hay necesidad, vamos a actuar. Lo que yo quiero es que ya se inicie el proceso contra estos sujetos y que no perdamos el tiempo y le estemos dando al pueblo a tole con el dedo, porque me parece indignante que nos estén tomando el pelo cuando no hay necesidad. Vuelvo a decirle, Jonathan, ¿dónde que me digan quien sepa de esto, en dónde está el impedimento para actuar contra un expresidente? ¿En dónde? ¿Por qué no actuamos? ¿Para qué perdemos el tiempo en consultas? Creo que esto es una barbarie, es una forma incorrecta, es algo que va de la mano con abusar precisamente del poder que se tiene, porque dice el jefe del Estado, o hacen lo que yo quiero, corte, o cambio la Constitución. Oiga, pues entonces no queda de otra más que actuar como usted quiere. Pues no, que otro es el aire que respira en este momento el país. Pues no es cierto, Jonathan, las cosas siguen igual, y lo que hoy vamos a observar tal vez sea un circo, tal vez sea un espectáculo que no vale la pena ni en un sentido ni en otro ver los ministros que están del lado del presidente. Ya lo dijo, como usted lo señaló hace un momento, el presidente de la Corte está ahí por decisión presidencial. Ahora, ¿acaso ya se nos olvidó que hace algunos 4 años también el presidente intervino porque se dio una votación histórica en la Corte, peleándose unos ministros contra otros por las canonjías que tienen? Eso, doctor, hay que dejarlo muy en claro. Pero en México el que manda es el presidente de la República y los demás poderes son obedientes a sus mandatos. Doctor, entonces estamos, el día de hoy estamos ante, pues, podría ser lo que un hito del que marcaría la ruta jurídica de este país. ¿Podríamos verlo de esas dimensiones? Pues mire, yo no veo que sea el caso que vamos a entrar a una nueva concepción. Va a ser lo mismo. Y si ahora, suponiendo el caso, los ministros se armaran de valor, porque eso es lo que hay que también destacar, que tuvieran valor de decir la improcedencia o lo innecesario de esta consulta, que solo implica gasto, que solo implica dispendio, que estamos cuidando. Hay el tema de los fideicomisos, porque están metiendo dinero para comprar vacunas, es correcto el punto de vista, pero están desapareciendo fideicomisos importantes. ¿Cuánto le va a costar al pueblo de México este capricho? Porque así es como yo lo tengo que calificar, es un capricho, me parece insulso. Veamos hacia adelante. Los expresidentes deben, por higiene mental, por higiene política, ser sancionados. Yo que estaré creyendo en el derecho en México cuando yo vea atrás de las rejas a uno de estos despreciables sujetos que nos han llevado a la ruina, Jonathan. Claro. Pero los otros países han puesto un ejemplo en América Latina, cantidad de casos, gente inclusive que tuvieron un prestigio o que aún lo tienen. Lula da Silva es uno de ellos, estuvo en la cárcel para demostrar que no hay impunidad. Claro. Eso es lo que buscamos en México. Oiga, doctor, está perdiendo el tiempo. Doctor, justo ahorita que tocaba el tema, déjeme hacer un cambio de 180 grados y bueno, cerramos este tema de la consulta. Creo que hoy será un día en el que tendremos que esperar las definiciones, pero hay otro tema que también ahorita pues se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que es la desaparición de fideicomisos. Legalmente quisiera que nos diera su opinión técnica, jurídica, sobre ciertos fideicomisos que tienen sustentos y marcos normativos muy específicos, que a lo mejor no conocemos la gran mayoría, otros que tienen recursos privados y recursos públicos. ¿Cuál es la opinión, sería su opinión técnica y jurídica sobre la desaparición de estos fideicomisos, doctor? Eso es preocupante, para que vea que eso sí, por encima del otro tema que comentamos, este sí me angustia, porque el Estado está actuando contra intereses que tal vez merezcan respeto, que tengan garantías.
muchos de esos, ¿qué es un fideicomiso? Vamos a empezar. Es una organización creada para darle eficacia a ciertos fines, para que tenga impulso ciertos objetivos que son sanos. Por ejemplo, el impulsar la educación, impulsar la investigación. Entonces se dice, vamos a poner este dinero en este lugar para impulsar la investigación, para que se logren mejores resultados en la ciencia, para que muchos jóvenes profesionistas puedan salir al exterior y no estén sujetos al proceso burocrático que implica obtener una beca o un apoyo. Vamos a crear un dinero específico para ese fin. Es noble la finalidad. Yo no discuto que entre esos fideicomisos pueda haber personas que indebidamente se beneficien, por ejemplo, con jubilaciones bastante por encima de la ley. Sí. Hay fideicomisos que soy en contra de ellos. Sobre todo, fíjese qué interesante, los creados en el Poder Judicial. Los magistrados del Poder Judicial se deben de jubilar conforme a las leyes del ISSSTE. No así los ministros. Ellos se jubilan con el 100 y hasta más % de su sueldo. En cambio, un agente del ISSSTE tiene un límite en cuanto al porcentaje de jubilación, pero los pícaros magistrados y jueces federales han creado fideicomisos para incrementar esas jubilaciones. Claro. Ahí me parece sumamente adecuado desaparecerlos, pero no se puede actuar en forma genérica. El comportamiento de la Cámara de Diputados es desaparecerlos en su totalidad. Claro. ¿No? Hay que analizar, hay que entrar al análisis de cada uno de ellos y cuál sí realmente implica un beneficio incorrecto por parte del Estado mexicano y cuáles sí son necesarios porque son mucho más prácticos su manejo, claro, que es más eficaz el acabar con la burocracia de todo un sistema centralizado, Jonathan. Doctor López Betancourt, le agradezco mucho estos minutos, estaremos muy atentos a qué suceda el día de hoy y por supuesto el día de mañana, que también en el Tribunal Electoral dirán si va o no van los partidos políticos. Doctor, le agradezco mucho. Hay muchos problemas en este momento que vale la pena analizarlos, Jonathan. Le agradecido soy yo por su bondad de escucharme. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego.